Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista Olechea. Gracias, presidente. Todo el mundo sabe las profundas discrepancias que podemos tener con el congresista Olechea, pero además el respeto mutuo cuando los argumentos son sólidos y son además ciertamente debatibles. Pero yo quisiera recordar, presidente, al congresista Olechea, que una de las razones por las que se archivó la acusación constitucional de los congresistas Hernando Ceballos y Justiniano Apaza fue en espera de que llegara la acusación de la Fiscalía, porque se dijo que no había suficientes pruebas, porque se dijo que los congresistas no investigamos bien, porque se dijo que por un periódico y por un video donde se les ve deslacrando las oficinas, no se podía acusar, que había que esperar la acusación de la fiscal Ábalos. Es decir, se dijo, esperemos la otra acusación. Pero lo terrible y lo inaceptable, presidente, fue que cuando llegó la acusación de Ábalos dijo, ya votamos por lo anterior. Es decir, hubo una trampa, presidente, para votar en esa dirección. Segunda interrupción. Y eso tuvo que ver no con procedimientos, no tuvo que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos de ejercer las medidas de control político y de fiscalización. Tuvo que ver con una voluntad política. Es decir, en la primera acusación no hay pruebas, faltan indicios, hay que esperar que venga lo de la Fiscalía. Por eso lo archivaron, no por nada más. Y cuando llega la de la Fiscalía se dice, no, ya se votó, es decir, se votó por nada. Se descartó el procedimiento y el fondo. Eso, presidente, en realidad sería nefasto que el Pleno volviera a guiarse por ese tipo de conducta que hubo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que fue el derecho de una mayoría, pero que ponemos en cuestión y que queremos que el Pleno lo vea, porque este Pleno también tiene derecho a ejercer su mayoría. Gracias, presidente. Congresista Olechea. Le agradezco a congresista Arana que diga que el Pleno tiene el derecho, definitivamente. Nuevamente me pregunto, ¿por qué no lo hicieron bien? ¿Por qué no fue el fiscal supremo más antiguo y hizo el procedimiento y presentaba todo? ¿Por qué no se hizo bien? Esa es la pregunta. Yo no sé si vino, no estaba en las comisiones, pero le pregunto como un tercero que me informo, estuve presente en la acusación permanente y hay otro tema que pues me provocó mucha preocupación. Sin embargo, acá comenzamos a tener nuevos delitos que no los encuentro en el Código Penal. El delito gastronómico. Uno aparece en un almuerzo, ya es delincuente. Acordémonos las fotos que salieron en su momento, a las cuales me opuse también con la presencia del señor presidente de la República, con el funcionario de Chincheros, con el que estaban ahí, y se armó todo un escándalo. No es delito, por eso es que hoy día los congresistas no van a almorzar ni a comer a ningún lado, por miedo de salir en este delito que no lo encuentro en el Código Penal, pero está tipificado. Ahora, las conversaciones telefónicas. ¿Con quién debía hablar el doctor Pedro Gonzalo Chávarri? La priora convento de las Carmelitas. Para que concluya, por favor. O con el dirigente de la Alianza Lima. Tenía que hablar con la gente que tenía que hablar. Lo mismo que le pasó a nuestro colega Moisés Eresi. Por hablar simplemente por teléfono y seguirle un poco la conversación, tuvo que dejar el ministerio. Esto es absurdo. No son delitos. Que tengamos un lenguaje que replana, ese es otro problema. Pero si hablamos de congresistas, ellos y ellas y cualquier cosa es posible, el idioma ya no sirve para expresarse y cualquier forma es válida. Congresista Olechea, para que concluya. Le agradezco mucho, pero termino diciendo, lamentablemente no he podido hacer convicción. No es que crea o no crea, pruébenmelo. No hay pruebas. Gracias. Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Presidente, aquí lo que vemos, y creo que todo el pueblo peruano lo está viendo, es sobre cómo ponemos todas las trabas necesarias para que el Ministerio Público y el Poder Judicial no haga su trabajo. Esa es la verdad. Primer punto, ¿el Congreso de la República va a asumir una sentencia al señor Chávarri? No, señor presidente, y el pueblo lo tiene que saber.
Necesitamos tener pruebas suficientes para sentenciar al señor Chávez. No, señor, eso no es cierto, eso no se va a dar, eso lo va a hacer el Poder Judicial. ¿Cuál es el papel que tenemos que asumir nosotros? Y lo dice la Constitución, presidente, y el reglamento. Finalmente nosotros terminamos siendo una parte acusadora, porque vamos a entregar indicios suficientes al Ministerio Público para que pueda hacer en defensa del Estado una acusación y el Poder Judicial finalmente sentencia. Otro poder del Estado, presidente. ¿Pero qué se dice acá? Barbaridades, incluido de personas que se han formado en el campo del derecho. Porque si bien es cierto el derecho jurisdiccional, como ellos lo plantean, es una suerte de técnicas y esquemas que manejan, este es un espacio político. Y estamos dentro del control político, presidente. Entonces, haciendo esa primera salvedad, lo que vemos aquí es que no se quiere permitir que finalmente el Ministerio Público, que ya está investigando los cuellos blancos, no pueda investigar a un personaje que, a decir de la información que ya hemos tratado en la semana pasada, esta semana en la comisión permanente, estaría vinculado a Keiko Fujimori. Y ahí está el informe ahí, que todavía sesgadamente lo han aprobado. Y entonces, presidente, este procedimiento constitucional de antejuicio político no es para que la habilitación que realice el Congreso a efecto del Ministerio Público termine finalmente acusando, no termine en una sentencia nuestra. No, señor, nosotros no vamos a sentenciar. Y eso lo saben. Yo no entiendo por qué se rasgan las vestiduras con hechos procedimentales. En ese sentido, tenemos nosotros ya anteriormente una decisión que hemos tomado aquí en el Congreso, en el pleno del 4 de octubre de 2018, donde hubo una cuestión previa precisamente para tratar el tema de Inostroza. Y se aprobó eso acá, presidente. Y luego se dice, no, que nosotros no podemos nuevamente acusar. ¿Cómo que no, señor? Aún en el campo jurisdiccional, el Ministerio Público puede replantear ante nuevos hechos una nueva acusación. Y si nosotros nos encontramos en el papel de los acusadores, por supuesto que podemos replantear estando ya en una última instancia como es el Pleno del Congreso. Y finalmente, presidente, parece... Tiempo adicional. El Pleno en el caso del reglamento, en el artículo 29, dice que el Pleno es la máxima asamblea deliberativa, por supuesto, pues. Y nosotros estamos asumiendo una responsabilidad en ese tema. Asumimos, sí, la parte de la acusación, porque el documento final que sale aquí es lo que va a investigar el Ministerio Público. Y acá se pretende, y lo digo con todas sus letras, presidente, ayudar al señor Inostroza nuevamente. Porque pese que han votado aquí cuando hubo esa reconsideración, esa cuestión previa, todos los que hoy se oponen han votado aquí a favor, para una cuestión previa para el caso del señor Inostroza. Y acá está la votación. ¿Qué pretenden? Ayudar al señor Inostroza diciendo de que hubo un error del Congreso para que el señor Inostroza, que ya está planteando en este momento toda su argumentación para traerse abajo su propio proceso. ¿Es lo que quieren? Pues díganselo al país, pues vamos a blindar otra vez a Inostroza, díganlo. Pero no se escondan tras esos palos de verborrea que no necesariamente. Tiempo adicional. La información que ha presentado, y está dentro de este informe 01, presentado por la señora fiscal Sandra Castro Castillo. Una información totalmente valedera para nosotros, para poder autorizar que el Ministerio Público haga su investigación. Acá está. Que no quieran verlo, que no quieran entender esto, o que simplemente quieran ocultar al país, pues otra vez están blindando al señor Chávarri. Hoy día esta cuestión previa planteada, presidente, es precisamente para que podamos nosotros replantear ese dictamen que han cambiado del congresista Cheput. Y que tenían todos sus términos, y el señor Gonzalo Chávarri tuvo, durante todo ese proceso, la oportunidad de defenderse. Y acá
Finalmente, la comisión permanente han cambiado completamente y han desnaturalizado un informe que tenía unas conclusiones diferentes. Y lo que estamos planteando, presidente, es que esas conclusiones nuevamente sean tratadas entendiéndose cómo fue el dictamen inicial de la subcomisión y que el señor... Para que concluya, por favor. Finalmente, el señor Chávarri tenga el derecho a defenderse sobre ese tema. Entonces, presidente, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que la cuestión previa no puede ser. ¿Qué? ¿La cuestión previa nos va a tocar después a nosotros? ¿Por eso que ahora hay que bloquearlo? ¿Eso es? Pues entonces díganlo, por presidente, con sinceridad, y entramos a un nuevo debate. Pero sobre esta cuestión previa, presidente, es correcto que esta instancia del Congreso de la República, en su función de acusación, hay un antejuicio que finalmente el Ministerio Público va a investigar, tenga que cambiar este final, estas conclusiones que fueron arbitrariamente cambiadas por parte de una mayoría dictatorial. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa. Muchas gracias, presidente. Saludar al Parlamento Nacional. Sí, en esa línea que ha señalado el congresista Humberto Morales. El artículo 29 establece que este pleno es la máxima instancia para determinar asuntos importantes del país, concordante con el artículo 89, inciso I del reglamento. Aún más, señor presidente, debemos tener en cuenta el artículo 100 de la Constitución Política del Estado, que dice: corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo por el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Señor presidente, en ese sentido, acá no nos puede señalar de que nosotros de Frente Amplio queremos vulnerar la legalidad del procedimental parlamentaria. No es así. Nosotros conocemos perfectamente qué pretensión estamos haciendo, que la cuestión previa se ha planteado a fin de que se incorpore al señor Chávarri en el delito de organización criminal. Argumentos, fundamentos de hecho, existen suficientes. Todo el pueblo peruano sabe cómo se manejaba el Poder Judicial, cómo se manejaba el ex CNM, cómo se maneja la Academia de la Magistratura. En ese sentido, existe informe del Ministerio Público que ha llegado a este Parlamento con pruebas fehacientes. Asimismo, existe también el informe del congresista Juan Chaiput, también concluye que hay responsabilidad para autorizar este Congreso a este funcionario a fin de que el Ministerio Público haga su investigación y el órgano jurisdiccional sancione conforme a ley. Existen esos indicios suficientes. Acá no podemos permitir, señor presidente, de nuevamente blindar, dejar impune a los funcionarios del Estado que cometen delito. Yo siento que este Congreso es Congreso de la impunidad, porque a muchos funcionarios se ha blindado, no se ha establecido claramente de que sean investigados. Por tanto, es la consecuencia también que estamos viendo del señor Inostroza. Tiempo adicional. ¿Qué ha dicho el Tribunal de España? Sea simple. Acá no hay ni un argumento de repente doctrinario. Lo que se ha entendido en esa sentencia es clarísimo. ¿Cómo va a haber una organización social? La cabeza, pero no tiene brazos. Y eso es lo que se ha hecho acá. Acá, a todos los ex miembros del CNM no le hemos incorporado en organización criminal, solamente lo hemos
autorizado al señor Inostroza. Claro, pues. ¿Cómo va a haber, pues? Ese es clarísimo, eso lo ha hecho la sentencia de España. Entonces acá no engañemos al pueblo peruano. No engañemos a la comunidad jurídica del país. El estudiante del primer año de Derecho perfectamente se da cuenta de esto. Y eso es lo que hace este Parlamento. Para que concluyamos. Por eso está indignado el pueblo peruano, señor presidente. No es otra cosa que hay en nuestro país. Hay que darle una muestra de que a todos los funcionarios se investigue y que sean sancionados. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Patricia Donaire. Presidente, tengo la responsabilidad de hablar no solamente como congresista, sino también como abogada. Y como abogada tengo una preocupación profunda por el tema de fondo y por el tema de forma. Por el tema de fondo, como muchos de mis colegas acá presentes, estoy absolutamente segura que hay indicios razonables para que proceda la acusación por organización criminal, por encubrimiento personal. Dentro del plano legal sí creo que procede esto. Sin embargo, presidente, en este momento no estamos debatiendo, entiendo, el tema de fondo, sino una cuestión previa. Una cuestión previa que tiene que ver con la aplicación de un reglamento que nos rige a todos. Y ahí sí tengo mis profundas dudas sobre si procede o no la cuestión previa, señor, en este momento. Por la misma disposición del artículo 60 al que se han referido todos mis colegas, las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate. La pregunta es, ¿en cuál debate? ¿En el debate del tema de fondo? Yo creo que sí, presidente, que sería el debate de la acusación. Y en este momento no estamos debatiendo la acusación, presidente, nos guste o no. Entonces, la cuestión previa, a mi parecer, y prefiero que de repente haya una opinión más informada, no procedería en este momento, sino en el curso del debate. Debate, presidente, que tampoco vamos a poder tener ante la inasistencia del señor Inostroza, porque si lo tenemos sin su presencia, podría alegar que no ha hecho el uso a su defensa. Por otro lado, escuché que el Pleno es la máxima asamblea para decidir efectivamente, pero si leemos el artículo 29 íntegramente, nos dice que es la máxima asamblea deliberativa, pero dentro de lo que prevé las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Y eso nos remite nuevamente al artículo 60 del reglamento, que nos dice en qué casos procede una cuestión previa. Entonces, mi planteamiento en todo caso, presidente, sería el siguiente: o que los colegas insistamos o insistan en la cuestión previa dentro del debate de la acusación con la presencia del señor Inostroza, o que la cuestión previa se refiera a que esto vuelva a la comisión y se reformule la acusación para que cuando el señor Inostroza esté presente acá la semana que sigue o la fecha que usted disponga, pueda hacerse la acusación por los delitos que nosotros consideramos que también hay suficientes indicios para ser acusado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Pariona. Presidente, saludando a toda la representación nacional. Y como dice la congresista Donaire, aquí hay un tema de fondo importante, relevante, que no debemos dejar de mencionar. Y también tiene que ver, presidente, estos actos de blindajes y protección permanente al ex fiscal Chávarri por miembros de este Parlamento que han acumulado el descrédito del Congreso. Y eso lo sabe el pueblo peruano. Y hemos podido, además, los peruanos y las peruanas, oír los audios de conversaciones, además visualizar en imágenes cómo el ex fiscal Pedro Chávarri, a través de sus colaboradores, ingresaba a una oficina que estaba lacrada. ¿Qué pruebas más necesitamos para que el Parlamento tome una decisión respecto, además, de infracciones constitucionales? Si bien el Ministerio Público ya inició una investigación a un año de haber escuchado estos audios de la vergüenza,
también corresponde, presidente, al Congreso de la República actuar frente a aquellas infracciones constitucionales que han conllevado incluso en el informe dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales a determinar incluso la suspensión, así como la inhabilitación y la destitución. Informes que fueron archivados en la comisión permanente, no una vez, 2 veces, 3 veces. Y esa acción del Parlamento, por supuesto que le corta cualquier posibilidad también al Ministerio Público a actuar en términos de sus funciones y su autonomía propia y determinar si efectivamente hay o no el delito y por el cual seguramente tendrá que ser acusado. Aquí no estamos sentenciando a nadie. Lo que queremos es que en nuestro país se respete sí el debido proceso, pero que también la justicia tenga que actuar con todos los elementos que este Parlamento, por un lado, tiene por supuesto la responsabilidad. Presidente, la cuestión previa tiene sí un sentido, porque se está justamente planteando un tema que ha excluido un conjunto de elementos importantísimos que en adelante daría lugar a que el señor Chávarri muy bien los esclarezca, y este Pleno del Parlamento es la instancia mayor que puede determinar también la revisión de aquellos elementos para que puedan ser reconsiderados y considerados en adelante también como elementos posibles que le den la posibilidad al Ministerio Público a actuar. Presidente, yo creo que aquí en el Parlamento estamos cometiendo nuevamente un error al creer que no hay evidencia, que hay una intención de querer acusar a una determinada autoridad o que se están negociando algo bajo la mesa, y la verdad que eso es totalmente falso. Lo único que queremos es que en nuestro país la justicia se haga real y Tiempo adicional. sin encubrimientos ni blindajes. Para todos los peruanos nos queda claro que este constante blindaje al señor Chávarri no demuestra sino una impunidad que en adelante, presidente, podría recaer en nuestro actuar y en el sentido de nuestras votaciones y además la responsabilidad que tenemos como Parlamento. Dicho eso, presidente, yo sí respaldo la cuestión previa planteada por el congresista Pacori. También señala en el reglamento del Congreso de esta posibilidad de plantear cuando se da inicio de abordaje de este tema que ha sido agendado para este día de pleno. Gracias. Tiene la palabra el congresista Miyashiro. Gracias, señor presidente. Estamos viendo la denuncia constitucional por la presunta comisión del delito de encubrimiento real. Estos hechos han ocurrido entre el 4 y el 6 de enero del 2019. Sin embargo, el día 20 de junio del año 2019, los 3 seres humanos, los 3 miembros de la Policía Nacional que eran el resguardo del fiscal de la Nación, fueron citados a la Fiscalía a rendir su declaración. Y esta denuncia ha sido publicada el día de hoy por el Diario Expreso. Invito a todos los señores congresistas a dar lectura a esta denuncia periodística, porque está basada en las declaraciones de estos 3 seres humanos, 3 miembros de la Policía Nacional. Cuando un miembro de la Policía Nacional deja de servir a Dios, la patria o la ley, no merece ser llamado policía, aunque continúe en actividad. Se acusa al Congreso de la República de la fuga de Inostroza. La señora congresista Marisol Espinosa lo puso muy claro. Había un mandato decretado por el fiscal Pablo Sánchez para que se extremen las medidas de seguridad a cargo de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, y no se cumplió y se fugó. Otro juez en el área penal decreta la orden de detención de Alan García,
y la ejecuta la división de alta complejidad, investigación de alta complejidad, con los resultados trágicos que todos conocemos. Días antes se hace una vigilancia ilegal que viola los tratados de derecho internacional sobre una embajada. Al jefe, al que dirige esa división, hasta ahora no le pasa nada. Cuando estos 3 seres humanos, efectivos policiales que tenían la misión de dar seguridad al fiscal de la Nación, Chávarri, son citados a la Inspectoría General, está presente también ese señor, que no lo quiero llamar como policía, Harvey Colchado. Y como un esbirro político le dice, ustedes tienen que declarar. Tiempo adicional. Ya, que les encargó el fiscal de la Nación que entretenga al personal de la DIVIAC. Y no tiene ninguna sanción todavía, pese a todas las infracciones que he mencionado. Pero es necesario que den lectura a esta denuncia porque pone en evidencia el procedimiento que está utilizando este conchavamiento, este acuerdo de voluntades y otras calificaciones que también coinciden con las organizaciones criminales. Las amenazas que han estado advirtiendo. Yo trabajo con el fiscal Domingo Pérez y él es canero. Y que no te sorprenda que tú, como miembro de la policía, puedas tener detención preventiva. Y es la modalidad que utilizan y que acá muchos están sacando argumentos fuera de orden. Le exige al suboficial que le entregue su teléfono, que es personal, no es de la institución. ¿Por qué? Lo declaró el señor congresista. Tiempo adicional. Olechea, que por cualquier conversación, aunque sea irrelevante, se le va a censurar. Otro, los 3 declaran que conocieron a este señor Harvey Colchado en la inspectoría. ¿Qué hace un jefe de división en la Inspectoría General si es que no goza de las prerrogativas del asesor presidencial en seguridad? Y que lastimosamente no ha sabido enfrentarlo adecuadamente mi amigo, el señor ministro del Interior, Carlos Morán. Por todo esto, señor, quiero hacer presente que mi intervención es para denunciar esta manipulación que se está llevando a cabo precisamente para embarrar y sojuzgar al fiscal de la Nación. Y pido también que se le dé protección a estos 3 seres humanos, policías nacionales, encargados de la seguridad. Me pido una intervención, congresista Mantilla. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Gracias, presidente, y hago esta intervención, como le digo, una vez más, para que no me digan blindador, presidente. Porque esto que está denunciando el congresista Villachur es muy grave. O sea, acá hay todo un plan maquiavélico para satanizar a las personas que van a, como lo dice el congresista Costa, que perjudican a Keiko, ¿no? Lamentablemente. Y digo por qué, presidente, no solamente el caso de los policías, ojo, quien tiene en sus manos el informe de la fiscal del Callao, Sandra Castro, que en sus conclusiones, señor presidente, escuchen por favor, la fiscal Sandra Castro, en sus conclusiones, ella pone que según el colaborador eficaz número 308, quienes conforman una presunta relación criminal de los cuellos blancos, entre otros dice Pedro Chávarri, Tomás Gálvez. Eso pone en sus conclusiones la fiscal Sandra Castro. Pero en ese mismo informe, presidente, está la transcripción de lo que declara ese 308. Segunda interrupción. Segunda interrupción. Y quienes tienen ese informe, que lean lo que dice el 308, ahí no lo menciona ni a Chávarri ni a Tomás Gálvez. Entonces, ¿cómo es que la fiscal, en su conclusión, hace referencia al 308 que lo involucra a Pedro Chávarri y a Tomás Gálvez? O sea, esto está maquinado, presidente. Esto está armado y esto lo confirma. Entonces, por eso es de que a mí me indigna de que me quieran calificar como blindador.
Acá se vota por una cuestión técnica, no por una cuestión política, presidente, porque particularmente a mí me han enseñado, me han formado jurídicamente para respetar los derechos fundamentales de las personas. Y dentro de ellos está el honor, la dignidad. Acá no se trata de que no, que pase. ¿Y cómo queda uno, presidente? Que me inhabilitan, me desafueran, la familia, los hijos, la profesión, toda una carrera. ¿Así tenemos que actuar, presidente? Esa no es la forma de actuar. Yo no soy blindado, presidente. Muchas gracias. Congresista Miyachiro, para que concluya. Para concluir, quiero reiterar mi solicitud de garantías para estos 3 suboficiales que han tenido la valentía de declarar ante el fiscal las amenazas de las cuales han sido víctimas por parte de este señor Harvey Colchado, para mí calificado no como coronel de la policía, sino un esbirro político. Muchas gracias. Congresista Velázquez.